Todos conocen Kursk. El verano de 1943, la batalla de tanques más grande de la historia, el momento en que el ejército alemán lanzó sus mejores formaciones blindadas contra las defensas más profundas que la Unión Soviética había construido y se rompió contra ellas como una ola contra la roca. Prokhorovka, los tanques Tigre, los campos en llamas, el cuerpo Panzer de las SS avanzando hacia un muro de acero soviético y siendo detenido por primera vez en una ofensiva importante. El momento al que señalan los historiadores cuando dicen que la guerra en el este se decidió. Todos conocen Kursk. Se ha escrito sobre esto en 100 libros, documentado en archivos en Moscú, Berlín y Washington, recreado en películas, televisión, juegos de guerra y pinturas. Todos conocen la magnitud. Más de 3 millones de hombres, 6.000 tanques, 4.000 aviones en un frente de 600 kilómetros de ancho. Todos conocen el resultado. Kursk es la famosa. Es la batalla que definió cómo el mundo entiende el frente oriental. De lo que casi nadie habla es de lo que sucedió 20 meses después, en condiciones que en algunos aspectos eran peores que Kursk, con mucho más en juego y, si acaso, de forma aún más desesperada. En una batalla que los hombres que la peleaban entendían, desde el primer día, que era algo que no podían ganar. En marzo de 1945, con el Ejército Rojo a 70 kilómetros de Berlín, con el Tercer Reich en sus últimas semanas de existencia, con cada soldado profesional en el alto mando alemán. Entendiendo que la guerra había terminado y que había terminado desde hacía meses, Adolf Hitler reunió la última fuerza blindada intacta que le quedaba, las mejores formaciones que las Waffen-SS habían desplegado jamás, y las envió a la batalla en Hungría. No para defender Berlín, no para acortar el frente ni para ganar unas semanas, no por ningún propósito estratégico que hubiera sido reconocido como coherente por cualquier profesional militar en cualquier ejército del mundo. Los envió a Hungría por el petróleo, porque un grupo de campos petroleros en una esquina de un país que había sido aliado de Alemania y que rápidamente dejaba de serlo, le importaba de una manera que nada más lo hacía. Y lo que siguió fue, a su manera, peor que Kursk. Los hombres que atacaron sabían que era una misión suicida antes de moverse. El propio terreno se volvió un enemigo tan letal como los soviéticos. La preparación defensiva que los esperaba estaba basada en todo lo que el Ejército Rojo había aprendido en Kursk y Yarkov, y un centenar de enfrentamientos entre ellos, y al final de 10 días de combates, eso costó bajas, en una escala que nadie fuera de los círculos especializados ha calculado correctamente. El mayor ejército de tanques que las SS jamás desplegaron fue destruido en un pantano húngaro. Sus vehículos se hundían en el lodo y sus hombres se retiraban, bajo la humillación específica de que Hitler le dijera a su comandante que no habían luchado como la situación lo exigía. Esta es la batalla del lago Balatón, la Operación Despertar de Primavera, la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial, y merece ser entendida por lo que realmente fue, una de las batallas más brutales, más desesperadas y más inútiles de todo el frente oriental. Una batalla que ha sido olvidada no porque fuera pequeña, sino porque el resultado era tan claro desde el principio que los libros de historia la tratan casi como algo secundario dentro de una guerra que ya estaba decidida. No fue algo secundario para los hombres que la pelearon, fue el último lugar donde se les pidió dar todo lo que tenían, sabiendo perfectamente que todo lo que tenían no sería suficiente para una causa que el hombre que lo pedía ya había condenado al fracaso por las decisiones que había tomado. Para entender por qué sucedió, necesitas entender lo que significaba el petróleo en marzo de 1945. No el petróleo como una abstracción, no el petróleo como una línea en un balance, sino el petróleo como el combustible literal que mantenía en movimiento a cada tanque alemán, cada avión alemán volando, cada vehículo alemán en cada camino, en cada frente de la guerra en movimiento. El bombardeo estratégico aliado había estado destruyendo las instalaciones de producción de petróleo sintético de Alemania desde mediados de 1944. La fábrica Loin, la refinería Perlitz, la Hydrierwerk Scholven, los enormes complejos industriales que convertían el carbón en combustible sintético habían sido atacados una y otra vez. Y para principios de 1945 estaban operando a una fracción de su capacidad en los mejores días y nada en los peores. La maquinaria de guerra alemana estaba funcionando con lo último que le quedaba de combustible, literalmente. Había tanques Panther estacionados en depósitos en Alemania a principios de 1945 que no podían ser trasladados al frente porque no había combustible para ponerles. Había aviones que no podían volar, había divisiones que no podían maniobrar porque sus camiones tenían los tanques vacíos. La única fuente significativa de petróleo natural que quedaba en territorio controlado por los alemanes estaba en el sur de Hungría, en la región petrolera de Nagy Kanisa,
un grupo de campos productores y refinerías que había estado suministrando más de las 3/4 partes del petróleo. Todavía abastecía a la maquinaria de guerra alemana a principios de 1945. Perder Nagy Caniza significaba que la capacidad alemana de continuar luchando en cualquier sentido militar convencional terminaron efectivamente. No fue cuestión de meses, fue cuestión de semanas. Hitler entendió esto con una claridad que no aplicó a casi nada más en la fase final de la guerra. Mientras sus generales discutían que la prioridad inmediata era defender la línea del río Oder al este de Berlín, la última barrera geográfica entre el frente soviético y la capital alemana, Hitler insistía en que Hungría importaba más que Berlín. Lo dijo explícitamente, está documentado que aceptó el riesgo de que Berlín cayera con tal de proteger la zona petrolera de Hungría. Él realmente creía que si podía mantener Nagy Caniza, el combustible que producía mantendría al ejército alemán operativo el tiempo suficiente para que algo cambiara, para que la alianza angloamericana se fracturara, para que llegaran las nuevas armas, para que el curso de la guerra se invirtiera. Heinz Guderian, el jefe de Estado Mayor del ejército alemán, sabía que esto era una fantasía. Heinz Guderian quería que el sexto ejército Panzer de las SS se desplegara detrás del Oder para defender Berlín. Heinz Guderian lo defendió en conferencia tras conferencia durante enero de 1945. Adolf Hitler lo escuchó, desestimó el argumento y le dijo, con el desprecio específico que caracterizaba su trato con los militares profesionales en esta etapa de la guerra. ¿Piensa operar sin gasolina? Bien. El sexto ejército Panzer se va a Budapest. El asunto quedó cerrado. ¿Qué era el sexto ejército Panzer SS? Era la formación blindada más poderosa que las Waffen-SS habían reunido jamás y la estaban enviando a Hungría. Bajo el mando de el SS Oberstgruppenführer Joseph Dietrich, Sepp Dietrich, el aprendiz de carnicero bávaro, que se había convertido en el guardaespaldas personal de Hitler en los años 20 y había ascendido en todas las campañas importantes de la guerra hasta comandar un ejército, contenía 4 de las divisiones blindadas más formidables en el orden de batalla alemán. La primera división Panzer de las SS Leibstandarte CS Adolf Hitler, la propia formación de guardaespaldas de Hitler, la división que llevaba su nombre en una banda en el puño izquierdo que usaba cada hombre de la división, la formación que había sido la primera en entrar en combate en cada ofensiva alemana desde Polonia, que había ganado Jarkov, que había sido la punta de lanza en las Ardenas, la 12ª división Panzer SS Hitler Jugend, la división formada a partir de las juventudes hitlerianas, cuyos miembros apenas tenían 17 años cuando lucharon por primera vez en Normandía y que pelearon con una ferocidad que horrorizó incluso a los comandantes aliados más experimentados. La 2ª división Panzer SS Das Reich, la 9ª división Panzer SS Hohenstaufen y en un cuerpo separado, la 3ª división Panzer SS Totenkopf y la 5ª división Panzer SS Viking. Estas no eran formaciones nuevas, habían sido desgastadas por 4 años de combates continuos. La Leibstandarte, que había entrado a la Unión Soviética en junio de 1941 con 11.000 hombres y llegó al lago Balatón en febrero de 1945, era una formación de veteranos que habían sobrevivido cosas que deberían haberlos matado, liderados por oficiales que habían estado luchando la misma guerra desde el principio y que entendían exactamente cuál era la situación. Acababan de venir de la ofensiva de las Ardenas y la batalla de las Ardenas, donde habían sido la punta de lanza de la última ofensiva de Hitler en el oeste y no lograron abrirse paso. Los sacaron de ese fracaso, les dieron unas semanas para reorganizarse y reequiparse con reemplazos y equipo nuevo, y de inmediato los subieron a trenes rumbo al este. Llegaron a Hungría en febrero de 1945 y les dijeron que iban a atacar. Sepp Dietrich no creía que el ataque tuviera éxito. Él lo dijo. Su jefe de Estado Mayor y su oficial de operaciones también lo dijeron en términos que no eran ambiguos. Habían observado el terreno entre el lago Balatón y el lago Belens, los 2 cuerpos de agua cuyas orillas canalizarían el avance, y entendieron de inmediato que era inadecuado para blindados. Solo 2 caminos en toda la zona de ataque estaban pavimentados. El resto eran caminos rurales que apenas podían considerarse caminos en condiciones normales y que el deshielo temprano de la primavera estaba convirtiendo rápidamente en algo peor. Las zanjas de drenaje y los canales de riego que cruzaban la llanura agrícola cortarían cada eje de avance. El suelo mismo, saturado de deshielo y lluvias invernales, empezaba a perder su integridad estructural. Los vehículos de orugas que deberían haber podido moverse campo a través, en cambio, descubrían que la tierra cedía bajo ellos. A finales de febrero, el oficial de operaciones de Dietrich recorrió el área de reunión y envió un informe que debería haber detenido la ofensiva de inmediato. En el área estrecha entre los lagos Balaton y Belens, el lodo se volvió alarmante. Mientras más se acercaba uno al área de reunión,
más extensa era la tierra que estaba bajo el agua. Impasable para todo tipo de vehículos, un ataque de Panzers en terreno abierto bajo estas condiciones queda descartado. Dietrich en persona fue con Guderian y le pidió que apoyara una solicitud para posponer el ataque al menos 2 días, esperando que el terreno se secara un poco. Guderian lo intentó. La respuesta de Hitler fue no. El ataque estaba programado para el 6 de marzo de 1945 y se llevaría a cabo el 6 de marzo de 1945 sin importar el estado del terreno. A las tripulaciones de los Panzers se les dijo que prepararan sus vehículos. Los granaderos Panzer fueron trasladados a sus posiciones iniciales. La artillería ajustó el tiro sobre sus objetivos, y en las primeras horas del 6 de marzo comenzó la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado de la línea, el mariscal Fyodor Tolbukin sabía que se acercaba desde hacía 3 semanas. La inteligencia soviética había identificado las concentraciones blindadas alemanas en el oeste de Hungría a mediados de febrero. Desertores húngaros habían confirmado que se estaba preparando una gran ofensiva. Tolbukin no sabía la fecha exacta, pero conocía la dirección, sabía la escala aproximada y tuvo 6 semanas para prepararse. Aprovechó cada hora. Lo que construyó entre los dos lagos y que se extendía 30 kilómetros hacia la retaguardia soviética fue el sistema defensivo antitanque más completo construido desde Kursk, que era precisamente el modelo en el que se basaba. Los ingenieros de Tolbukin trabajaron durante febrero y hasta los primeros días de marzo, construyendo una defensa que utilizaba el propio terreno como arma. 66 zonas de destrucción antitanque a lo largo de 83 kilómetros de frentes. Cada zona contenía entre 12 y 24 cañones, muchos de ellos piezas de 122 milímetros y 152 milímetros capaces de destruir cualquier tanque alemán a cualquier distancia a la que un tanque pudiera enfrentarlos primero. El 65% de toda la artillería soviética disponible se concentró en estas zonas. En los sectores que Tolbukin consideró más amenazados, el estrecho corredor entre el lago Balaton y el lago Velens, por donde tendría que pasar el principal esfuerzo alemán, la densidad de cañones alcanzó de 60 a 70 piezas de artillería por kilómetro de frente. Había sectores de la línea soviética en el corredor de Balaton, donde un tanque alemán que rompiera las posiciones avanzadas encontraría otro cañón antitanque cada 16 metros durante 30 kilómetros en cualquier dirección en la que intentara avanzar. Construyó un oleoducto bajo el río Danubio para garantizar el suministro de combustible a sus fuerzas sin importar lo que sucediera con los cruces en ferry. Construyó puentes de carretera adicionales. Colocó sus reservas blindadas no para la acción ofensiva, sino como casamatas móviles. Los tanques estaban enterrados en posiciones a cubierto, desde donde podían enfrentarse a los blindados alemanes mientras presentaban un perfil de objetivo mínimo. Las tripulaciones de tanques soviéticos excavaron parapetos a mano y con cualquier equipo de ingeniería disponible, crearon posiciones de tiro que les permitían observar y disparar, exponiendo solo el mantelete del cañón, y las dejaron regladas para todas las rutas de aproximación en su sector. Un comandante de tanque alemán que avanzaba hacia un T-34-85 soviético a cubierto se enfrentaba a un problema que combinaba las dimensiones de una posición de tiro, el poder de fuego de un tanque mediano y la protección estructural de una fortificación preparada. La experiencia que el Ejército Rojo había adquirido desde Kursk, 2 años combatiendo contra la fuerza blindada más capaz del mundo, se concentró en un cinturón defensivo diseñado específicamente para destruir lo que venía. Tolbukin tenía un solo plan. Deja entrar a los alemanes, deja que se desgasten contra la profundidad de la defensa, deja que agoten su fuerza, su combustible y a sus hombres contra una posición que se doblaba pero no se rompía. Envía reservas para sellar cada penetración antes de que pudiera ser explotada. Y luego, cuando estuvieran agotados, cuando el sexto ejército Panzer de las SS se hubiera desgastado por completo, como él lo había calculado, lanzaría su propia ofensiva hacia Viena, que ya había sido planeada para el 15 de marzo. La ofensiva alemana no cambiaría su cronograma. Simplemente determinaría cuántos alemanes quedarían cuando comenzara su propio ataque. A las 4 de la mañana del 6 de marzo de 1945, los cañones del sexto ejército Panzer SS abrieron un bombardeo de 30 minutos contra las posiciones soviéticas. En la oscuridad y el lodo, los granaderos Panzer de la Leibstandarte avanzaron. Su primera misión no era avanzar, era abrir caminos a través de los campos minados soviéticos que protegían las posiciones avanzadas. Esto les tomó toda la mañana. Para cuando se despejaron suficientes minas para que los blindados pudieran avanzar, el día ya estaba parcialmente perdido y el lodo ya se había cobrado los primeros vehículos. Los tigres y panteras que salieron de los caminos para maniobrar alrededor de los obstáculos encontraron el terreno lo suficientemente blando como para ralentizarlos y, en los peores lugares, tan líquido que los detenía por completo.
Los comandantes de los tanques que informaron por radio que estaban atascados recibieron la respuesta: avancen. El segundo cuerpo Panzer SS, que se suponía debía atacar en coordinación con la Leibstandarte, ni siquiera llegó a su zona de reunión hasta que cayó la noche el 6 de marzo. Los caminos estaban bloqueados por vehículos que se habían atascado, por embotellamientos que se formaban cuando la única ruta transitable se convertía en la única ruta que todos los vehículos del cuerpo intentaban usar al mismo tiempo, y por la fricción acumulada de mover miles de toneladas de acero sobre un terreno que no estaba diseñado para soportar. Der Reich y Hohenstaufen perdieron por completo sus movimientos iniciales, permitiendo que los soviéticos tuvieran tiempo de traer fuerzas adicionales al sector amenazado antes de que llegara el asalto alemán. Al final del primer día, el sexto ejército Panzer SS había avanzado de 4 a 7 kilómetros. No fue la ruptura decisiva que abriría la defensa soviética, ni la penetración profunda que obligaría a una retirada. 4 a 7 kilómetros de lodo, obtenidos a costa de hombres, máquinas y combustible que no podían ser reemplazados. El diario de guerra del Grupo de Ejército Sur lo registró sin emoción. El ataque logró una penetración inicial, pero el avance fue lento debido a las condiciones del terreno. Sepp Dietrich tenía razón, y tener razón no significaba nada. El teniente Eduard Melikov del Regimiento de Artillería 877 del Ejército Rojo fue quien recibió esas primeras oleadas. Sobrevivió a la batalla y dejó un relato que tiene la cualidad de un hombre que describe algo que no termina de creer que vivió. En Balatón nuestro regimiento sufrió pérdidas colosales, dijo él. 200 tanques alemanes avanzaron todos al mismo tiempo hacia nuestra división. Nuestros obuses estaban disparando a quemarropa. La lucha fue feroz. En toda la guerra, el regimiento no perdió tantos hombres como en Hungría. Un hombre que había pasado 4 años en el frente oriental, incluyendo lo peor de los combates en Moscú, Stalingrado, Kursk y las largas campañas por Ucrania y Rumania. Y su recuerdo más claro del peor combate que soportó fue un campo en Hungría en marzo de 1945, cuando los panzers alemanes salieron en oleadas de lodo y sus cañones dispararon hasta que los cañones estaban lo suficientemente calientes como para cocinar sobre ellos. Lo que Melikov estaba describiendo desde el lado soviético era lo que hacía que esta batalla fuera especialmente salvaje de una manera que la narrativa estratégica no transmite. Las divisiones alemanas que atacaron en Balatón no eran las formaciones fantasma que caracterizaban a gran parte de la Wehrmacht en 1945, divisiones de papel cuya fuerza real era una fracción de su dotación nominal, formaciones que habían sido reducidas a restos del tamaño de un batallón y a las que se les daba designaciones de división para engrosar el orden de batalla. Las formaciones de las SS en Balatón eran realmente poderosas. Habían sido reequipadas. Tenían tanques Tiger II, el Königstiger, el Tigre Real, 68 toneladas de acero cuyo blindaje podía resistir el fuego antitanque soviético a la mayoría de las distancias de combate y cuyo cañón de 88 milímetros podía destruir cualquier tanque soviético que pudiera haber. Tenían Panthers, tenían Jack Panthers, se les había dado prioridad para combustible, para municiones, para reemplazos. Cuando Melikov dice que 200 tanques avanzaron hacia su división, se refiere a 200 tanques. No es una exageración, no está redondeando. El despliegue blindado alemán en Balatón fue la mayor concentración de blindados que el frente oriental había visto desde Kursk. El 7 de marzo la lluvia se mezcló con nieve ligera. Los alemanes atacaron de nuevo. El lodo estaba peor. El segundo cuerpo panzer de las SS finalmente entró en combate. Der Reich y Hohenstaufen abrieron una cuña de 6 kilómetros en las defensas soviéticas, pero el diario de guerra del Grupo de Ejércitos Sur registró la naturaleza de este avance con un detalle revelador. Lo hicieron principalmente con fuerzas de infantería, no con blindados. Los blindados estaban atascados. Los granaderos Panzer, la infantería motorizada que se suponía debía avanzar en sus semiorugas por la brecha creada por los tanques, iban caminando. El lodo había atascado las semiorugas y los granaderos Panzer que avanzaban a pie, atacando posiciones soviéticas preparadas, sin apoyo de blindados, estaban sufriendo bajas a un ritmo que las formaciones no podían sostener. El primer cuerpo Panzer de las SS en el lado occidental del canal Sarbes logró más avances. Para las 8 de la noche del 7 de marzo, los registros soviéticos confirmaron que la Leibstandarte había roto las defensas de la segunda línea de la 68ª División de Guardia Soviética en un frente de 5 kilómetros. La división de guardias se retiró. Se había abierto una brecha en la línea soviética. Los hombres de Dietrich habían hecho lo que venían haciendo desde 1941. Habían encontrado un punto débil y se habían abierto paso por él. La pregunta era si había algo detrás de ellos capaz de aprovechar la penetración antes de que los soviéticos la sellaran. La respuesta era no, porque las reservas estaban en el lodo.
Para el 8 de marzo, la juventud hitleriana había avanzado 16 kilómetros y se topó de frente con el siguiente elemento de la defensa de Tolbukin. Un frente antitanque soviético con cañones antitanque emplazados en las líneas de cresta, en posiciones preparadas con el tiro ya registrado antes de que comenzara la batalla. Los panzers de la juventud hitleriana subieron la pendiente y encontraron cañones soviéticos esperándolos en las crestas, que no habían podido ver desde su aproximación. Los cañones abrieron fuego. Los vehículos de vanguardia fueron alcanzados. Los vehículos que venían detrás intentaron desplegarse y descubrieron que el terreno a ambos lados de la ruta de aproximación no soportaba su peso. El ataque se detuvo en la cresta bajo fuego de posiciones que no podían ser flanqueadas sin atascarse. Fue el 9 de marzo cuando los soviéticos introdujeron lo que sus relatos históricos describen sin especial énfasis, pero que los comandantes alemanes registraron con algo cercano al asombro: artillería antiaérea en modo de fuego directo contra tanques. Los cañones antiaéreos soviéticos de 85 milímetros, que tenían el rendimiento balístico y el calibre para penetrar el blindaje lateral y trasero de los tanques alemanes a distancias de combate, fueron reubicados de sus funciones de defensa aérea y colocados en el camino del avance alemán. Un Tiger II, cuyo blindaje frontal podía resistir los proyectiles antitanque alemanes, descubrió que un proyectil antiaéreo de 85 milímetros que impactaba en el costado o en la cubierta del motor era otra historia. Las tripulaciones de tanques alemanas que se encontraron con esto por primera vez lo reportaron a sus comandantes, y sus comandantes lo informaron a sus superiores. La improvisación que los comandantes soviéticos habían desarrollado durante 4 años de combate, usando cualquier arma a su disposición sin importar su función original, había alcanzado un nivel de sofisticación que ni siquiera las formaciones veteranas de las SS habían experimentado completamente. El terreno durante el 9 y 10 de marzo era un tipo específico de infierno que los relatos estratégicos no describen porque la estrategia no tiene el vocabulario para ello. El paisaje entre los dos lagos era una red de sistemas de drenaje y canales, zanjas, arroyos y canales de riego que se habían construido durante décadas para manejar el agua en las tierras agrícolas húngaras, y que ahora, saturados por el deshielo, canalizaban cada vehículo hacia los caminos, y los caminos hacia los pocos puentes de piedra, y los puentes de piedra hacia zonas de muerte que los artilleros soviéticos ya habían registrado antes de que comenzara la batalla. Una columna de blindados alemanes que avanzaba hacia el Danubio se abría paso por un laberinto de canales y cuerpos de agua. Cada punto de cruce era un embudo que concentraba la formación en un objetivo al que los cañones soviéticos no necesitaban tanto apuntar como simplemente señalar. La ventaja táctica alemana, el entrenamiento superior de las tripulaciones, el control de fuego superior, la calidad específica de las tripulaciones veteranas que podían identificar, calcular la distancia y atacar objetivos soviéticos más rápido de lo que los soviéticos podían responder, fue neutralizada por el terreno. Eso convirtió cada avance en una galería de tiro donde los defensores conocían la distancia a cada metro del camino. Para el 10 de marzo, el avance al oeste del canal Sarbes se medía en cientos de metros por día en lugar de kilómetros. La Leibstandarte estaba consolidando el terreno que había tomado en lugar de avanzar más. El agotamiento de los hombres y vehículos que habían estado en combate continuo durante 5 días era visible en la forma en que se organizaban los ataques. Grupos más pequeños, objetivos más limitados, más pausas para reorganizarse. La Leibstandarte en el lago Balaton no era la Leibstandarte de Yarkov en 1943, era lo que quedaba. De esa formación, después de todo lo que había pasado en los 2 años entre medias, y lo que quedaba seguía luchando, pero no de la misma manera. La batalla del canal Sio, que alcanzó su punto máximo el 12 de marzo, fue donde la ofensiva de 2 semanas mostró su brutalidad más característica. El canal Sio tenía 30 metros de ancho y corría aproximadamente de este a oeste cortando el eje de avance alemán. Tenía que cruzarse para llegar al Danubio y cumplir el objetivo de la operación. Cruzar un canal de 30 metros bajo fuego enemigo con vehículos blindados que necesitaban apoyo de puentes para cruzar, mientras los cañones antitanques soviéticos cubrían cada posible punto de cruce, no era un problema táctico que tuviera una solución sencilla. El intento de cruce de la Hitlerjugend fue catastrófico. Los panzers de apoyo de fuego y los Jagdpanzer se movieron hacia la orilla del canal para suprimir las posiciones soviéticas al otro lado, y de inmediato fueron atacados por fuego antitanque desde posiciones con el tiro ya calculado. Los blindados fue obligada a retroceder de la orilla antes de que pudiera proporcionar una supresión efectiva. Los granaderos Panzer que se suponía debían cruzar bajo esa supresión lo hicieron de todos modos, en botes de asalto de goma remando a través de 30 metros de agua abierta, mientras las ametralladoras soviéticas en la orilla opuesta barrían la superficie de un lado a otro. La mayoría de los hombres que iniciaron el cruce llegaron al otro lado. La mayoría de los que no lo lograron estaban muertos o heridos antes de llegar a la mitad del trayecto.
Los pocos que lograron establecer una cabeza de puente en la orilla sur se atrincheraron y resistieron, superados en número, esperando el puente que se suponía debía seguir. Los ingenieros de combate construyeron un puente para tanques. Un Jagdpanzer 4 cruzó sobre él. Un segundo vehículo comenzó a cruzar. El puente colapsó bajo el peso y cayó al canal. Los ingenieros comenzaron las reparaciones. La cabeza de puente en la orilla sur resistió sin refuerzos mientras los ingenieros trabajaban. Lo mantuvieron reparado, permitieron que los vehículos cruzaran uno a la vez, defendieron la cabeza de puente contra los contraataques soviéticos durante 3 días más, hasta que los números de la situación ya no admitieron discusión. En el sector de la Leibstandarte, el cruce salió mejor. La división utilizó un pueblo con suficiente cobertura superior para ocultar su movimiento de los observadores soviéticos, llevó cañones antiaéreos de 88 milímetros y tanques Tigre II a la orilla del canal y destruyó sistemáticamente las posiciones antitanques soviéticas que habían estado controlando los puntos de cruce. Se construyó un puente adecuado, los vehículos cruzaron y llegaron refuerzos. Se estableció y mantuvo una cabeza de puente, resistiendo durante 3 días contra los contraataques. Eso incluyó un regimiento completo de tanques T-34-85, mantenido a costa de hombres y municiones. Eso estaba agotando reservas que no tenían posibilidad de ser reemplazadas, mantenidas porque los hombres en la Leibstandarte habían estado defendiendo posiciones que no deberían haber podido defender desde el inicio de la guerra. Y esto era simplemente la última versión del mismo problema. En el lado soviético del canal, en las posiciones que los King Tigers y los cañones de 88 milímetros de la Leibstandartes habían estado destruyendo sistemáticamente, los hombres de la 43ª Brigada de Artillería Antitanque Destructor resistieron hasta que ya no pudieron resistir más. 3 regimientos de esta brigada, con cañones operados por artilleros soviéticos que habían sido entrenados específicamente para detener blindados alemanes, mantuvieron sus posiciones cuando la infantería a ambos lados de ellos se retiró bajo la presión del avance alemán. No se retiraron. Dispararon hasta que los tanques alemanes estuvieron lo suficientemente cerca como para ver los rostros de los comandantes en las escotillas. Destruyeron 44 tanques alemanes antes de perder 32 de sus cañones. Las dotaciones que perdieron sus cañones tomaron rifles y continuaron la lucha como infantería. Esto es lo que ambos bandos en Balaton comparten y que se pierde en la narrativa estratégica. Los hombres que luchaban en esta batalla no combatían temerariamente ni sin saber lo que hacían. Los granaderos Panzer alemanes que cruzaron el Sió en botes de goma sabían lo que estaban haciendo. Los artilleros soviéticos que mantuvieron sus cañones cuando la infantería los abandonó sabían lo que estaban haciendo. Los comandantes de los Tiger II que sacaron sus vehículos de las carreteras y sintieron el suelo ceder bajo 68 toneladas de acero sabían lo que estaban haciendo. Todos eran profesionales al final de una guerra muy larga, haciendo lo que hacen los profesionales, su trabajo, en condiciones que lo hacían casi imposible, sin ilusiones sobre lo que iba a costar. Para el 11 de marzo la situación era clara para todos, excepto para Hitler. Dietrich envió una solicitud directa pidiendo una pausa temporal en la ofensiva para permitir que el terreno se endureciera y las formaciones se consolidaran. Hitler se negó. El 12 de marzo, la última reserva blindada disponible para el Grupo de Ejércitos Sur, 6 batallones de Panzer consolidados en un grupo de combate, fue desplegada. 200 tanques y cañones de asalto, con las últimas cartas que les quedaban, atacaron. Penetraron en la posición soviética en la orilla occidental del Sarbes, ganaron terreno, fueron detenidos. Para mediados de marzo, el 40% de los vehículos blindados alemanes que habían iniciado la ofensiva se habían perdido. Algunos habían sido destruidos por el fuego soviético. Muchos más se habían averiado por el estrés mecánico de operar en el lodo que se metía en cada componente y desgastaba las orugas, los piñones de transmisión y el tren de rodaje a un ritmo para el que la ingeniería previa a la guerra no había calculado. Y algunos, las pérdidas más simbólicas de toda la batalla, simplemente se habían hundido. Sepp Dietrich escribió sobre eso después de la guerra con la indiferencia de un hombre que describe algo que presenció y que aún no ha procesado por completo. 15 tanques pesados Tiger II, los vehículos blindados más poderosos del arsenal alemán, se hundieron hasta las torretas en el lodo húngaro. No fueron alcanzados por cañones soviéticos, ni quedaron fuera de servicio por fallas mecánicas. Enterrados en el suelo que se suponía debían conquistar. Los comandantes de tanques que vieron esto hicieron una broma específica. Dijeron que estaban operando submarinos. Dijeron que estaban manejando U-Boots por las estepas húngaras. Es el tipo de broma que los hombres hacen cuando la alternativa a reír es algo que no se pueden permitir en medio de una batalla. El 14 de marzo, Goebbels escribió en su diario que el fracaso de la ofensiva era probable. La entrada del diario es notable por su tono desapasionado. No era conmoción ni desesperación, sino la evaluación de un hombre que había estado racionalizando las decisiones de Hitler durante 12 años y que se había quedado sin formas de hacerlo para esta en particular.
El 15 de marzo el avance alemán se detuvo. La máxima penetración lograda por el sexto ejército Panzer SS fue de 30 kilómetros en el eje de avance más fuerte. No se había llegado al Danubio. Budapest no había sido recuperada. Los campos petroleros de Nagykonica no habían sido asegurados definitivamente. 7 cinturones defensivos de 25 a 30 kilómetros de profundidad, 66 zonas de destrucción antitanque. La defensa de Tolbukin había absorbido todo lo que las SS le habían lanzado y seguía en pie. Guderian escribió en sus memorias sobre lo que observó después de los hechos. Todas las posibilidades de un gran éxito se han desvanecido. La hasta entonces alta moral de combate de las divisiones de las SS se había perdido. Bajo la cobertura de las tripulaciones de tanques que resistían obstinadamente, formaciones enteras se retiraron en contra de las órdenes. Ya no era posible confiar en estas divisiones. Esta evaluación, hecha por un hombre que se había opuesto a la ofensiva desde el principio y que la vio fracasar exactamente de la manera en que predijo que fracasaría, contiene algo que debe leerse con atención. No estaba diciendo que los hombres de las SS fueran cobardes. Él decía que se les había exigido lo imposible en condiciones imposibles, que habían dado todo y que no había sido suficiente, y ahora ya estaban acabados. La alta moral de combate de las divisiones de las SS se había perdido. Esa frase describe algo específico, el agotamiento particular de formaciones que han estado luchando durante 4 años y que acaban de gastar sus últimas reservas de fe en lo que estaban haciendo. El 16 de marzo comenzó el contraataque de Tolbukin. Había esperado exactamente esto, el momento en que el ataque alemán se había agotado. Más de 3.000 vehículos soviéticos, incluyendo 600 tanques, avanzaron hacia el norte pasando Budapest y rodearon ambos lados del lago Belenz. Las formaciones alemanas que habían estado avanzando durante 10 días se encontraron con blindados soviéticos que venían de direcciones que no habían estado defendiendo. El cuarto cuerpo Panzer de las SS fue atrapado en la tormenta. La división Wiking, que había estado luchando por mantener su posición en la línea alemana, vio cómo sus aliados húngaros en el flanco se desmoronaban bajo la presión soviética. La división húngara simplemente dejó de luchar, no se retiró a posiciones preparadas, no se replegó en orden, sino que dejó de existir como unidad militar en cualquier sentido práctico a las pocas horas de que comenzara la ofensiva soviética. El comandante de la división Wiking, SS Oberführer Karl Ulrich, recibió la orden de Hitler a través de la cadena de mando. Resistan a toda costa. Observó la situación, su división casi rodeada, los flancos abiertos, los blindados soviéticos avanzando hacia su retaguardia, y tomó la decisión que cualquier soldado profesional tomaría cuando la orden de arriba es suicida y la alternativa es perder toda la formación. Ignoró la orden y retiró a sus hombres antes de que se cerrara el cerco. La división Hohenstaufen, al ver lo que le estaba pasando a Wiking, también se retiró, también sin órdenes, también en desafío explícito a la directiva de Hitler. Estos eran hombres de las SS, hombres que habían sido de los soldados más fanáticamente obedientes en el ejército alemán durante toda la guerra, ignorando órdenes directas de Hitler para preservar sus formaciones. La guerra había llegado al punto en que ni siquiera las SS morirían por nada. El primer cuerpo Panzer de las SS logró salir de la trampa, pero dejó atrás enormes cantidades de equipo. No eran vehículos destruidos en combate, eran vehículos abandonados en condiciones de funcionamiento. Las tripulaciones condujeron sus tanques y vehículos blindados al lodo o los dejaron a un lado de los caminos, y se alejaron caminando porque las formaciones avanzaban más rápido de lo que los vehículos podían avanzar. El recuento realizado después de la batalla encontró que 185 vehículos blindados alemanes, tanques, cazatanques y cañones autopropulsados habían sido abandonados en condiciones de funcionamiento. 185 piezas de equipo irreemplazable quedaron en los campos húngaros porque no había combustible para hacerlos funcionar, no había tiempo para esperar su recuperación y no había nada esperando al final de la retirada que hubiera justificado el intento. El total final de pérdidas de vehículos blindados alemanes durante la Operación Despertar de Primavera y la inmediata contraofensiva soviética fue de 882. En 10 días, el sexto ejército Panzer SS había perdido su capacidad operativa como fuerza de ataque. Las formaciones que habían encabezado la ofensiva de las Ardenas 3 meses antes ya no eran divisiones blindadas en ningún sentido real. Los registros soviéticos de la contraofensiva describen que avanzaban a través de campos que parecían depósitos de vehículos. Panteras con los motores aún calientes, metidos en zanjas de drenaje y abandonados. Tanques Tiger 2 estacionados en terreno firme, donde el camino finalmente les había dado a las tripulaciones suficiente tracción para sacarlos del lodo. Abandonados porque el combustible se había acabado y las tripulaciones iban caminando. Cañones de asalto con sus compartimentos de munición aún llenos. Armas todavía operativas, dejados donde estaban. Los equipos soviéticos de recuperación fotografiaron cada vehículo abandonado y documentaron su estado. Las fotografías aún existen en los archivos rusos.
muestran un cementerio de acero que se extiende por la llanura húngara. No los restos ardientes del combate, sino los cascos fríos e intactos de vehículos que se habían quedado sin nada, salvo el suelo donde quedar varados. Para el 20 de marzo, el cuerpo Panzer de las SS tenía 80 tanques, cañones de asalto y cañones autopropulsados en todas sus formaciones. Había comenzado la ofensiva con varios cientos. El sexto ejército Panzer de las SS en su conjunto había perdido más de 250 vehículos blindados por todas las causas: combate, fallas mecánicas, abandono, en 10 días de combates. Las fuentes soviéticas dan un total de 882 vehículos blindados perdidos por los alemanes en la batalla y sus consecuencias inmediatas, de los cuales 185 fueron abandonados intactos. Luego vino la Orden del Brazalete. Hitler, al recibir informes de que las formaciones de las SS se estaban retirando, de unidades retrocediendo en contra de las órdenes, de que la ofensiva en la que había apostado tanto se estaba desmoronando, recurrió al único instrumento que siempre había usado para castigar el fracaso percibido: la humillación simbólica. Le ordenó a Himmler que entregara personalmente a Sepp Dietrich la orden de que las unidades de las Waffen-SS involucradas en la batalla, la Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf y Hohenstaufen, debían quitarse sus cintas de bocamanga de honor como una señal de deshonra. Las cintas de bocamanga eran las bandas negras que todos los hombres de estas formaciones llevaban en la parte inferior de la manga izquierda. El de la Leibstandarte decía: Adolf Hitler, el propio nombre del Führer, llevado en el uniforme de los hombres a los que él había llamado suyos. La acusación de Hitler: las tropas no pelearon como la situación lo exigía. Himmler no tuvo el valor de enfrentar a Dietrich en persona. Envió la orden por telegrama. La respuesta de Dietrich ha pasado a la historia. Le dijo al SS Obersturmbannführer Meyer que los brazaletes se quedarían puestos. No transmitió la orden a sus hombres y, en un gesto que se volvió legendario, ya sea que haya ocurrido exactamente como se describe o que haya adquirido el carácter de leyenda alrededor de un acto documentado de desafío, envió de regreso a Berlín un orinal lleno de medallas. La referencia es a una línea de la obra de Goethe que, en la traducción más directa posible, se interpreta como una indicación sobre dónde pueden meterse los enemigos de un hombre. Ya sea que la historia específica sea verdad literal o el tipo de adorno que surge alrededor de momentos de auténtico desafío, el hecho documentado es este. Sepp Dietrich, cuya carrera entera se había construido sobre la lealtad a Adolf Hitler, quien había sido el guardaespaldas de Hitler antes de que Hitler fuera algo más que un líder golpista fracasado en una prisión de Múnich, quien había luchado en nombre de Hitler desde el principio y llevado el nombre de Hitler en la manga durante años. Miró la orden, les dijo a sus hombres que no la transmitiría y, en efecto, le indicó a Hitler dónde podía meterse su deshonra. Dio sus razones públicamente después. Sus hombres habían luchado en el lodo sobre el que Hitler ya había sido advertido, contra defensas que varios comandantes superiores le habían dicho a Hitler que serían demasiado fuertes para romper, en un terreno que el ejército húngaro había identificado específicamente como inadecuado para un ataque blindado. El fracaso de la Operación Despertar de Primavera no fue un fracaso de los hombres. Fue el fracaso de la decisión de lanzarla. Y Dietrich no iba a poner su nombre en una mentira que dijera lo contrario. Para el 22 de marzo, las fuerzas alemanas sobrevivientes se habían retirado a posiciones preparadas que fueron rebasadas casi de inmediato. Para el 30 de marzo, el tercer frente ucraniano había cruzado de Hungría a Austria. Para el 4 de abril, el sexto ejército Panzer de las SS estaba en la zona de Viena, tratando de mantener una ciudad que cayó el 13 de abril. El camino desde el lodo de Balaton hasta las ruinas de Viena tomó menos de un mes. Para el 15 de abril, lo que quedaba del sexto ejército Panzer de las SS, la Leibstandarte, la Hitlerjugend, la Das Reich, Hohenstaufen, Totenkopf y Wiking, estaba al norte de Viena enfrentando fuerzas soviéticas por 3 lados y los Alpes por el cuarto. Lucharían durante abril, retirándose hacia el oeste manteniendo una acción de retaguardia coherente que no logró nada excepto sobrevivir el tiempo suficiente para llegar con los estadounidenses. El 8 de mayo de 1945, Sepp Dietrich se rindió ante las fuerzas estadounidenses en las estribaciones de los Alpes austriacos. El hombre que había dirigido la Leibstandarte desde su formación como guardia de honor en el campo de desfile en 1933, que había comandado un regimiento de las SS en Polonia, una división de las SS en Francia, los Balcanes y Rusia, un cuerpo de las SS en Kharkov, Kursk, Normandía y las Ardenas, y un ejército de las SS en Balaton. Salió de la guerra y entró en cautiverio estadounidense sin la ceremonia de rendición a la que había asistido tantas veces del otro lado. Fue condenado en 1946 por crímenes de guerra relacionados con la masacre de Malmedy,
donde tropas de la Leibstandarte habían fusilado a prisioneros de guerra estadounidenses durante la ofensiva de las Ardenas. Fue condenado a cadena perpetua y liberado en 1955. Fue condenado nuevamente en Alemania Occidental por su participación en la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, sentenciado a 18 meses y liberado en 1958. Murió en Ludwigsburg en 1966 a los 73 años. En su funeral asistieron 4.000 exmiembros de las Waffen-SS. Cualquiera que sea el veredicto que la historia haya dado sobre la causa a la que sirvió y lo que se hizo en nombre de las formaciones que comandó, los hombres que sirvieron bajo su mando acudieron a presenciar su entierro. Los otros comandantes de la ofensiva de Balatón se dispersaron en el mundo de la posguerra de maneras que reflejaban la fractura específica de lo que habían sido. Hugo Krass, quien comandó la Hitlerjugend en Balatón, no fue condenado por crímenes de guerra y regresó a la vida civil en Alemania Occidental. Otto Kumm, quien había comandado el regimiento der Führer en Ressef y estaba al mando de la Leibstandarte en Balatón, vivió hasta 2004. Wilhelm Dietrich, quien comandó el segundo cuerpo Panzer de las SS, se estableció en Alemania Occidental y murió en 1979. Karl Ulrich, cuya decisión de ignorar la orden de Hitler de resistir a toda costa y sacar a Wiking del cerco en Balatón, salvó a varios miles de hombres de la captura soviética, emigró a Sudamérica. Los hombres que estos comandantes habían dirigido, los granaderos Panzer que habían cruzado el Sió en botes de goma, los comandantes de tanques que bromeaban sobre conducir submarinos por el lodo húngaro, los artilleros de ambos bandos que dispararon sus cañones hasta que los cañones estaban lo suficientemente calientes como para cocinar, se fueron a casa o fueron a prisión o desaparecieron en el anonimato específico que produce el final de una guerra total cuando el bando que estaba equivocado en casi todo pierde. Los campos petroleros de Nagy Caniza, que Hitler había sacrificado la última fuerza blindada de ataque de las Waffen-SS para proteger, cayeron en manos de las fuerzas soviéticas a finales de marzo de 1945. De todos modos, el petróleo que la ofensiva pretendía asegurar se acabó. Las armas Wunder no llegaron. La alianza angloamericana no se fracturó. La guerra terminó el 8 de mayo de la manera específica en que iba a terminar desde al menos Stalingrado, y los 10 días de combates en el lago Balatón no cambiaron la fecha de nada, excepto la muerte de los hombres que pelearon ahí. La Leibstandarte en sí misma había comenzado la guerra como una unidad de desfile de 117 hombres, la guardia personal de Hitler, cuya función principal en 1933 era montar guardia firmes frente a la Cancillería del Reich. Para mayo de 1945 había combatido en Polonia, Francia, los Balcanes, la Unión Soviética, África, Normandía, Bélgica y Hungría. Había acumulado más cruces de caballero que la mayoría de las divisiones de la Wehrmacht. Había estado involucrada en algunas de las peores atrocidades de todo el conflicto. Y había terminado en una secuencia de eventos. Esa es la tragedia específica de las instituciones construidas sobre la lealtad a un solo hombre. Sobrevivió a su propósito el tiempo suficiente como para ser destruida por él. ¿Qué logró la batalla del lago Balatón? Nada. Los campos petroleros de Nagy Caniza se perdieron de todas formas en cuestión de semanas. Las formaciones destruidas en Balatón eran las que podrían haber extendido la defensa de Viena o proporcionado una retaguardia más coherente en Austria. El petróleo que la ofensiva debía proteger se acabó de todas formas. La guerra terminó el 8 de mayo sin las armas milagrosas, sin la fractura de la alianza angloamericana, sin el cambio de fortuna que Hitler había estado prometiendo a sus comandantes desde 1943, lo que la batalla demostró de una manera que Kursk no lo hizo, porque Kursk todavía tenía la apariencia de una apuesta militar genuina, fue la disolución final de cualquier conexión entre el pensamiento estratégico de Hitler y la realidad militar. En Kursk, los alemanes estaban intentando algo difícil pero no imposible. Estaban atacando una posición fuertemente preparada con la fuerza blindada más poderosa que tenían disponible, y aunque las defensas resultaron inquebrantables, el intento al menos era una idea militar coherente. En Balatón, los comandantes alemanes le habían dicho a Hitler que el terreno no era adecuado. Le habían dicho que el terreno no era adecuado para los blindados. Le habían dicho que las defensas soviéticas eran demasiado fuertes. Habían solicitado un aplazamiento, no una cancelación. Hitler se negó al aplazamiento y la ofensiva siguió adelante en un lodo que se tragó Queenstiger II al engullirlos, en condiciones que el jefe de operaciones había descrito, antes de que se disparara el primer tiro, como imposibles para un ataque de Panzers. El lodo de Balatón es la imagen específica que debe recordarse de esta batalla, no los tanques en llamas, no los intercambios de artillería, no los botes de goma cruzando el Sió bajo fuego de ametralladora, aunque todas esas cosas ocurrieron y todas costaron vidas que no pueden ser recuperadas. La imagen es la de los Tiger segundos hasta las torretas en el lodo de un campo húngaro,
sus comandantes de pie en las escotillas haciendo bromas sobre submarinos, los hombres que los construyeron, los condujeron y murieron defendiéndolos, convirtiéndose en una metáfora de todo el esfuerzo bélico alemán en sus últimas semanas. La máquina de guerra que había conquistado Polonia en 6 semanas y Francia en 6 más, que había avanzado 800 kilómetros dentro de la Unión Soviética en 6 meses, se estaba hundiendo en la tierra. No derrotada, no destruida, hundiéndose. La consumía la tierra de un país que había intentado retener y estaba perdiendo, en una batalla que le habían dicho que no debía librar, por petróleo que no iba a salvar nada. Guderian, quien se había opuesto desde el principio, firmó su obituario en la misma frase en la que habló de todo lo demás sobre la fase final del Frente Oriental. Ya no había, escribió, nada en lo que confiar. La alta moral de combate que había hecho que estas formaciones fueran lo que eran, que las había mantenido luchando en condiciones que habrían quebrado a otros ejércitos, se había agotado en el lodo entre 2 lagos húngaros en marzo de 1945 y ya no existía. Lo que lo reemplazó no fue la rendición ni el colapso, sino la persistencia mecánica específica de hombres que ya no tienen nada en qué creer, pero que están demasiado entrenados para dejar de avanzar hasta que alguien les diga que la guerra ha terminado. El sexto ejército Panzer SS, que se rindió en Austria en mayo de 1945, no era el mismo sexto ejército Panzer SS que había atacado en Balaton en marzo. Las formaciones tenían los mismos nombres, las mismas designaciones divisionales, algunos de los mismos hombres, pero lo que los había hecho ser lo que eran, la convicción de que podían lograr lo que se les ordenaba lograr, que su calidad podía superar la aritmética de la situación, quedó enterrado en el lodo junto con los Tiger II. Lo que quedaba era capaz de luchar, no era capaz de creer. El lago Balatón es la respuesta a una pregunta que la historia del Frente Oriental plantea, pero rara vez responde directamente. ¿Cómo se ve cuando un ejército no es derrotado, sino simplemente agotado? Kursk fue una derrota. Balatón fue la cuenta que había que pagar. 15 meses después de Prokhorovka, las mismas formaciones estaban de vuelta en la misma clase de posición, atacando una defensa soviética profundamente preparada, con fuerzas insuficientes, y esta vez, el propio terreno se negó a dejarles luchar. El cementerio de acero de Balatón es el cementerio de algo más que tanques. Es donde la última versión de lo que las Waffen-SS habían sido en su mejor momento, capaces, comprometidas, letales, entró en el lodo y no volvió a salir. Y hay un detalle más que pertenece al final de esta historia. Cuando los equipos de recolección soviéticos recorrieron el área de batalla después de la retirada alemana, fotografiaron y catalogaron cada pieza de equipo alemán abandonado. Equipo. Las fotografías todavía están en los archivos rusos. Muestran un paisaje que parece algo que nunca ha sido completamente descrito en ningún relato de la Segunda Guerra Mundial. Un campo lleno de tanques y vehículos alemanes que se extiende hasta el horizonte, ninguno de ellos ardiendo, ninguno destruido, la mayoría de ellos detenidos en ángulos extraños donde se hundieron, se deslizaron fuera de los caminos o cayeron en zanjas de drenaje. Algunos tienen las escotillas abiertas, algunos están sobre terreno firme donde podrían haberse ido si hubieran tenido combustible. El lodo, para cuando llegaron los fotógrafos soviéticos, se había secado un poco, lo suficiente para mostrar las huellas de los vehículos, los surcos profundos que marcan por dónde entraron y la ausencia de huellas de salida. Esto es lo que dejó la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. No un campo de batalla, sino un estacionamiento de los mejores vehículos blindados que Alemania había construido, distribuidos por la llanura húngara, por la combinación específica de la fantasía estratégica de Hitler, el deshielo de primavera y 7 capas de defensa soviética, que se habían construido con el propósito expreso de absorber todo lo que estas formaciones tenían. Los hombres que conducían esos vehículos y los hombres que intentaron detenerlos, ambos acabaron regresando a casa. Los que sobrevivieron. Las máquinas se quedaron. Fueron procesadas como chatarra en los años posteriores a la guerra. La llanura húngara volvió a ser cultivada. Los campos que habían sido un cementerio ahora producían trigo, y el trigo se cosechaba, y los pueblos se reconstruyeron, y los canales que habían canalizado el avance alemán se mantuvieron para su propósito original de drenar tierras agrícolas. El lago Balatón se convirtió en un destino turístico. La tierra guardó sus secretos, que es lo que hace la tierra. Todos conocen Kursk. No mucha gente conoce Balatón. Deberían conocerlo.